Hola hermanas, ¿cómo están todas ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas a un nuevo video de las noticias y actualizaciones de nuestros chicos. El día de hoy hablaremos sobre todo lo que pasó con las nominaciones para los premios Magnolia, como también hablaremos de todos los caramelitos que salieron durante esta semana. Así que comencemos de una vez con el video. El 22 de mayo, el estudio de Shan actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías de nuestro Shan que fueron tomadas para la marca Rio. El 24 de mayo, nuestro Shan estuvo presente en el lanzamiento de los nuevos productos de la marca Anessa. Hello， 大家好，我是安热莎品牌代言人肖战，很高兴今天在这里跟大家见面。欢迎战战，战战已经是我们安热莎的老熟人了哈。那相信我们今天它可以三防，是不愧是我们的代言人。是的，我们的三防呢就是防水、防汗、防摩擦耶。那这个就是我们小金瓶的主打的功效，而且它的防晒。Momentos después, el estudio de Shan nos compartió algunas fotografías que fueron tomadas durante el lanzamiento de los nuevos productos de la marca Anessa. El 27 de mayo, nuestro Shan invitó a todo el equipo de filmación de la serie de la leyenda de Shanghai, en donde les llevó comida de McDonald's y varias bebidas de Coca-Cola. El 30 de mayo, Shan estuvo presente en el lanzamiento de los nuevos productos de la marca Evelo. Hello， 大家好，我是一芙龙品牌代言人肖战。欢迎战战，今天真的非常的，以后骑行的过程当中就可以增加一个去买花的过程。没错，可以让生活充满这个幸福感、仪式感。然后把它放进去，把它放到这个花卉杯里。花卉杯，这样已经很好看了。但是觉得有点空空的，对不对？所以在下面可以垫一点丁香。丁香，可以铺一些。Momentos después, el estudio de Shan nos compartió algunas fotografías que fueron tomadas durante el lanzamiento de los nuevos productos de la marca Evelo. El 31 de mayo terminaron oficialmente las grabaciones de la serie de la leyenda de Shanghai después de varios meses de arduo trabajo. Tras finalizar las grabaciones, nuestro Shan invitó a todo el equipo de filmación varios bocaditos para celebrar el fin de un proyecto más. 2 días antes de que terminen las grabaciones, el productor de la próxima película que grabará Shan fue a visitar el set de grabaciones de la serie, en donde llevó algunas bebidas. Se dice que la próxima película que grabará Shan comenzará a mediados de este mes y que las grabaciones tendrán una duración de más de 90 días. El lugar de rodaje será en la ciudad de Yichang, donde ya se están armando los escenarios para la película. El 2 de junio, la cuenta de la serie de la leyenda de Shanghai publicó los primeros pósters de la serie, como también nos compartieron un video de lo que fueron las grabaciones de la serie. También se compartieron algunas fotografías de lo que fue el último día de grabaciones, como también se publicaron algunos videos junto a los actores promocionando la serie. La plataforma de Sohu anunció que el personaje de Shan en la serie de la leyenda de Shanghai ha logrado alcanzar a más de 1 millón en índice de popularidad. A pesar de que aún no sabemos cuándo se llevará a cabo el estreno de la serie, ya muchos le están dando la bienvenida al nuevo personaje de nuestro Shan. Tras el anuncio de la serie, nuestro Shan actualizó su cuenta de Weibo, donde nos compartió algunas fotografías que fueron tomadas durante las grabaciones de la serie, donde le da la bienvenida a su nuevo personaje. De igual manera, el estudio de Shan también nos compartió un video del detrás de cámaras de las grabaciones de la serie, donde nos muestran cómo fue la preparación de Shan para interpretar a su nuevo personaje.
El 6 de junio, nuestro Shan actualizó su cuenta de Weibo, donde nos compartió algunas fotografías que fueron tomadas durante su visita a su ciudad natal. Tras la publicación que hizo nuestro Shan, una fan publicó un video comentando que unos días antes vio a Shan en un pequeño restaurante donde disfrutó de una sopa de fideos junto a algunos amigos. Tras esta publicación, varias fans lograron ubicar este restaurante y ahora se ha convertido en un lugar turístico, al igual que los demás lugares que visitó Shan durante su estadía en Chongqing. El 10 de junio, nuestro Shan actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías que él mismo tomó para celebrar el día del Festival del Bote del Dragón. De igual manera, su estudio también nos compartió algunas fotografías de Shan para celebrar el Festival del Bote del Dragón. El 11 de mayo, nuestro Shan fue anunciado como el nuevo portavoz de la marca IF. Esta marca se dedica a la venta de bebidas de agua de coco. 是该来瓶 IF 了。这一刻，只想和自然更靠近。一场暴风雨汹涌过境之前，一束光穿透了。 El 22 de mayo salieron rumores en donde se decía de que Yibo formaría parte de una película llamada Serpiente Verde y Serpiente Blanca. Supuestamente esta película estaría a cargo de una producción de Hollywood junto a un director nacional y que esta película tendría a los actores más importantes de China, entre ellos Yibo, la actriz Yang Xi, la actriz Li Jing y la actriz Yang Mi, pero este rumor terminó siendo muy falso, ya que todas las fans de cada artista mencionaron que sería imposible que todos ellos trabajen juntos, ya que todos se encuentran ocupados con sus diferentes trabajos y que todos ellos son artistas de primer nivel y no creen que trabajen en una producción muy baja. Lo que llamó la atención de este rumor era sobre el supuesto personaje que interpretaría Yibo en esta película, ya que el personaje era de un budista y muchas fans realizaron varios edits en donde se le ve a Yibo interpretando a este personaje. Pero bueno, tal vez no logremos ver a Yibo interpretando a un budista, pero al menos ya tenemos varios edits para nuestra colección. El 23 de mayo se anunció el avance de la demanda que interpuso Yibo contra un empresario que lo difamó haciéndose pasar por una mujer que supuestamente estaba esperando un hijo de Yibo. Según la plataforma, esta persona tendrá que pagar una indemnización a Yibo de más de 25,000 yuanes y tendrá que realizar unas disculpas públicas hacia él. El 24 de mayo, la película de Unidad de Policía Formada anunció que la película ha logrado superar más de 500 millones en taquilla. El 30 de mayo se publicó la lista de los nominados para los premios Magnolia, pero para sorpresa de muchas fans, nuestro Yibo no estuvo nominado para ninguna categoría dentro de estos premios, algo que nos pareció muy extraño, ya que el único nominado en esta lista que estaba representando a la serie Guerra de Fe era el actor Wang Yang. Sobre este tema, hermanas, solo logré encontrar poca información, ya que por problemas de tiempo no pude estar muy al pendiente de todo lo que estaba pasando, así que solo les voy a comentar sobre lo que yo me enteré en su momento. Bien, estos premios son uno de los más importantes de China. En la serie Guerra de Fe, el personaje de Yibo era el personaje principal porque se enfocaba en la historia de Wei Rolai y la actuación de Yibo ha tenido puntuaciones demasiadas altas al igual que la serie, con decirles que hasta el personaje de Wei Rolai ha sido usado como ejemplo en las escuelas e institutos por cómo Yibo ha logrado transmitir la historia de su personaje a través de su actuación, así que muchas estábamos seguras de que Yibo estaría nominado en estos premios, pero resulta que para la organización Yibo no debería estar nominado y nominaron al actor Wang Yang en la categoría de mejor actor principal, pero el personaje que interpretó el actor en la serie era de un personaje secundario, no de un personaje principal, así que no debería de estar nominado en esa categoría. Ante esto, muchos fans empezaron a reclamar a la organización sobre esta equivocación y pidieron que aclaren del por qué Yibo no había sido nominado. Algunas decían que tal vez Yibo no fue nominado porque en estos premios solo entraban actores veteranos y Yibo aún es un actor joven. Otras decían que tal vez se habían olvidado de inscribir a Yibo dentro de las nominaciones para estos premios, ya que en las calificaciones para las nominaciones se pueden colocar a 2 actores hombres que hayan estado actuando en la misma serie, pero solo apareció el nombre del actor Wang Yang.
Algunas decían de que al parecer habría alguna influencia dentro de los premios. Ante tantos rumores, este problema se hizo tendencia y muchas fans fueron a atacar al actor y a la organización. No solo para las fans fue una sorpresa saber que Yibo no había estado nominado en estos premios, sino también para varias entidades y para algunas páginas, ya que todos ellos realizaron publicaciones mencionando que Yibo debería de haber estado nominado. Hasta algunas marcas con las cuales trabaja Yibo también han mostrado su apoyo ante esta situación, pero a pesar de esto la organización nunca se pronunció sobre este tema, hasta que la serie Guerra de Fe tuvo que realizar una publicación mencionando que siempre respetarán y protegerán la actuación sobresaliente de cada actor y que el estado de la presentación de los premios no están sincronizados con los creadores y actores principales. Ante este comunicado, tanto Yibo como el actor realizaron una publicación sobre este tema. Nuestro Yibo mencionó lo siguiente: Guerra de Fe puede ser reconocido por todos, lo cual es inseparable del largo trabajo y la dedicación de todos los creadores y el personal del equipo. Todos se comprometen y se apoyan mutuamente, y el crecimiento de Way Rolai no es solo el crecimiento de una persona. Gracias a la audiencia, como actor continuaré dando lo mejor de mí y enfocándome en cada papel y trabajo. En cuanto al actor Wan Yang, él mencionó solo esta pequeña línea: tengo los pies en la tierra en la filmación y mis acciones hablan más que mis palabras. Ante la publicación de los actores y de la serie, la situación logró calmarse, pero algunas hermanas creen que al parecer Yibo ya sabía que no iba a ser nominado en estos premios, ya que el 8 de abril, cuando Yibo realizó una publicación de su automóvil personalizado, él colocó en su descripción lo siguiente: gracias por el apoyo, olvídense del video del concierto. Al inicio no entendíamos lo que trataba de decir, pero al parecer Yibo realizó esta publicación para anunciar de que cierra la etapa de la serie Guerra de Fe. Y esto como lo sabemos, pues cuando se llevó a cabo las entrevistas con todo el elenco de la serie, el director comentó que si llegaban a cierto número de visualizaciones, todo el elenco haría un video bailando o dando un concierto en forma de agradecimiento. Pues bueno, Yibo realizó su publicación cuando la serie ya había llegado al número que pedían, pero Yibo dijo que no haría el video del concierto, dándonos a entender que hasta ahí llegó la etapa con la serie y que agradece a las fans por el apoyo. Cuando Yibo se despidió de su personaje de Way Rolai, la cuenta oficial de la serie reposteó su publicación en donde le dice que aún no es un adiós, pero al parecer para Yibo terminó la serie hasta ahí. Por ahora la situación ya se ha calmado, pero como fans sabemos que fue algo injusto que no nominaran a Yibo en estos premios. No sabemos en sí el por qué, pero creo que Yibo tendrá mejores oportunidades y estará nominado a premios aún mejores donde sí valoren su talento y su gran esfuerzo. Recuerden que cuando una puerta se cierra, otra se abre, así que solo nos queda apoyarlo como siempre lo hemos hecho. El 6 de junio, Yibo apareció en la portada de la revista Magazine para la edición del mes de junio del 2024. Esta nueva edición es en colaboración con la marca Lacoste. Yibo oficial nos compartió el detrás de cámaras de la sesión de fotos que tuvo. I got a feeling I'm supposed to be the best by now. Got money on the way, manifest out loud. My mama telling me I need a rest right now, but I can't get these thoughts out my head right now. El 7 de junio nuestro Yibo llegó a París para estar presente en una competencia de tenis llamado Abierto Francia en colaboración con la marca Lacoste. El evento tuvo una duración de 3 días aproximadamente, en donde vimos a Yibo disfrutar mucho de este evento, ya que es uno de los deportes que más le gustan a él últimamente. Durante este evento estuvo acompañado del director ejecutivo de la marca Lacoste, Thierry Gillard, y de la directora ejecutiva Catherine Splinder. Yibo también comenzó a seguirlos a ambos en su cuenta de Instagram, como también comenzó a seguir a otras personas
personas como al deportista Novak, quien es un jugador de tenis, y al deportista Roland Garros, quien también es un jugador de tenis. La modelo Paola Antonini publicó una historia en su cuenta de Instagram para sus seguidores donde les comentaba sobre la competencia de tenis, y en su video estuvo enfocando a Yibo en todo momento. También se publicaron algunas selfies que se tomó Yibo junto a representantes de la marca Lacoste que asistieron al evento. Este evento también estuvo siendo transmitido por televisión, en donde las cámaras lograron captar a Yibo durante esta competencia. El 10 de junio, Yibo oficial nos compartió el detrás de cámaras de la sesión de fotos que tuvo Yibo para la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Shanghái para celebrar el día del Festival del Bote del Dragón. El 25 de mayo, el actor Liu Haiquan volvió a responder los comentarios de nuestras hermanas tortugas. Una hermana le pidió al actor que en su próximo video usara algo blanco si cree que Li Shan es real, y así fue. La siguiente publicación que hizo el actor fue este video donde lo vemos con un atuendo completamente blanco, confirmándonos otra vez que Li Shan es real. El 26 de mayo, un bloguero de China publicó un video en su cuenta de Douyin contándonos sobre su viaje a las montañas donde anteriormente había estado Gege. ¿Se acuerdan de las fotografías que publicó el estudio de Gege por su cumpleaños el año pasado? Pues bien, ha salido un nuevo caramelito gracias a la publicación que realizó este bloguero. Él mencionó que para llegar a las montañas no hay una carretera en sí, solo hay un camino donde solo pueden transitar las motocicletas o bicicletas, ya que el camino es muy pequeño. Pero mencionó que para subir hasta el lugar donde llegó Gege tienes que caminar. Tras la información que nos dio el bloguero, logramos conectar esta información con otro caramelito. Anteriormente habíamos hablado sobre todos los caramelitos que salieron tras la publicación que realizó el estudio de Gege por su cumpleaños. Uno de esos caramelitos que salieron en ese momento se decía de que Didi también había viajado con Gege a estas montañas, y esto es gracias a la publicación que hizo Didi cuando fue el aniversario de su debut, donde publicó esta selfie donde también encontramos algunos caramelitos que indicaban que Didi quería ocultar muchas cosas sobre esta selfie, ya que había realizado varias ediciones en la fotografía. Algo que también mencionó el bloguero es que el camino para llegar a las montañas solo es conocido por los motociclistas, y dijo que el camino se llama Lugar Secreto de Beijing. Cada vez están saliendo más cosas que pasaron durante el viaje que tuvo Gege hacia estas montañas, y al parecer sí había ido con Didi hasta este lugar. En el anterior video habíamos hablado de un caramelito donde les mencioné que la marca Witchwood había realizado una colaboración con la marca Palace. Esta vez pasó algo similar pero con la marca Gucci. La marca anunció una colaboración con la marca Palace y de igual forma realizaron diseños exclusivos para algunos skates. Recordemos que Gege es portavoz de la marca Witchwood y de la marca Gucci, y la marca Palace es una de las marcas favoritas que suele usar Didi frecuentemente, y ahora tenemos a la marca Gucci y a la marca Palace trabajando juntos. Durante el lanzamiento de los nuevos productos de la marca Evelom, el entrevistador le preguntó a Gege si suele comprar flores para su casa, y nuestro Gege mencionó que sí suele hacerlo a veces, y esto nos recordó a algo que mencionaron en el CPN de la anterior semana, en donde se decía de que Didi había comprado un jarrón muy costoso de la marca de y que Gege le mencionó de que ahora tendría que comprar algunas flores, y esta vez durante el lanzamiento Gege nos está confirmando de que sí suele comprar flores, así que puede ser muy cierto lo que nos contaron en ese CPN. Durante un programa de entretenimiento le preguntaron a la actriz Jin Sha que mencionara 3 actores que ella más admiraba dentro de la industria, y ella mencionó inmediatamente los nombres de nuestros chicos junto al nombre de otro actor. Tanto Yibo como Shang no han trabajado con ella hasta el momento, pero quién sabe, tal vez en un futuro ella logre trabajar con nuestros chicos, pero algo me dice que ella también es una de nosotras. 肖战王一博，这儿吵的不行，拍摄。肖战王一博刺杀，漂亮，漂亮，我也欣赏。虽然他答对了很高兴，但他明显没想提在座，即使没有进去，他也没想提，根本就没有想着在座。
El 31 de mayo, el estudio de Gege reposteó una publicación de la serie del Mar de los Sueños en donde colocaron una descripción que nos pareció muy familiar. En su descripción decía lo siguiente: con un rostro lleno de vigor, incluso si la vida tropieza, nunca se detendrá. Avanza con valentía y podrás intercambiar tu sinceridad por tu sinceridad. Conoce a Xiao Chun-shen. Durante la reunión de fans que tuvo el elenco de la película Anónimo, nuestro Didi mencionó lo siguiente: creo que también podemos intercambiar sinceridad por sinceridad. Son palabras muy similares que menciona el estudio de Gege. Después de la publicación que hizo Gege tras su visita a su ciudad natal, vimos que en una de las fotografías se pudieron ver el color verde y rosado. En el anterior video habíamos hablado sobre el significado de este color. Durante la presentación que tuvo Didi durante la apertura de los Juegos Olímpicos de Shanghái, vimos que Didi estuvo usando unas zapatillas en color verde y rosado, y ahora vemos a Gege mostrándonos ambos colores en una de sus fotografías. Otro detalle más que encontramos es que tras la publicación de las fotografías de Gege, algunas hermanas que fueron hasta este lugar vieron que no solo están los colores verde y rosado, sino también el color amarillo. Sin duda Gege se tomó a propósito en este lugar solo para mostrarnos estos colores muy significativos. Otra fotografía que también llamó nuestra atención fue esta fotografía donde vemos que Gege tomó una foto a sus pies mostrándonos uno de los diseños de la marca Gucci pero en color verde, y también podemos ver que hay algunos caracteres en color amarillo. Sin duda Gege siempre tiene presente los colores que son muy significativos en el fandom. Otro detalle más es que en una de las fotografías, o bueno, videos cortos que publicó Gege, vimos que en una de ellas aparecieron varios píxeles de color verde, pero si anteriormente cada video corto que ha publicado Gege no han tenido este pequeño error de píxeles, y todavía en color verde, ¿coincidencia? No lo creo. Esta fotografía que nos compartió Gege durante la celebración por el día del Festival del Bote del Dragón terminó llamando mucho nuestra atención. ¿Y esto por qué? Pues bueno, como todas sabemos, Gege siempre suele compartirnos algunas fotografías de los bocaditos que suele comer, ya sea en festividades o en cualquier día, pero esta fotografía que nos compartió fue tomada desde un ángulo diferente. En las anteriores fotografías que nos compartió vimos que los bocaditos están ubicados al medio para la fotografía, pero esta vez la fotografía que nos compartió está tomada desde otro ángulo. Otro detalle más que encontramos en la fotografía es que fue tomada desde WeChat, ya que la calidad y el formato en que fueron tomadas pertenece a esta plataforma, y al parecer Gege nos dio las obras, porque esta fotografía fue tomada para enviárselo a alguien. El 11 de junio, la marca Ebisu nos mostró el nuevo diseño personalizado que había realizado para el automóvil de Yibo, y nos pareció interesante los colores que añadió en su diseño. Como vemos, el nombre de Yibo está en color verde, pero el diseño del logo de la marca está en color rojo. La marca Ebisu ya no sabe cómo decir que también cree en el Dishan. El 11 de junio nuestro Didi llegó al aeropuerto de Beijing tras su viaje a París, y el atuendo que lució tras su llegada se nos hizo muy familiar, ya que un día antes Gege había llegado al aeropuerto de Beijing para viajar hacia Shanghái y lució un atuendo similar pero en diferente marca. Por ejemplo, las zapatillas que usaron ambos eran de color verde pero de diferentes marcas. El de Gege fue de la marca Tots y el de Didi era de la marca Lacoste, y sus camisetas también eran de ambas marcas. Lo único que eran de diferentes marcas fueron sus pantalones. Hasta para vestirse se ponen de acuerdo nuestros chicos. Y bueno, hermanas, hasta aquí fue todo por el video de hoy. Espero que este video les haya gustado. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós.